capítulo 17 y vamos a orar primero. Señor, gracias por la presencia de todos mis hermanos, gracias por aquellos que nos están viendo por internet. Padre, quítanos todas las distracciones y ayúdanos a enfocarnos en lo que hoy nos quieres decir y también ayúdanos a obedecer. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que nos visitan por primera vez, nuestro estilo o sistema de enseñanza es ir a través de toda la Biblia y libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Quizás se te haga un poquito monótono, pero ese es nuestro estilo de enseñanza y queremos estudiar y saber todo lo que dice Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que San Mateo capítulo 17. La semana pasada, al finalizar el capítulo 16, les dije que íbamos a comenzar estudiando el capítulo 17 de Mateo, empezando con el último versículo del capítulo 16. ¿Por qué? Bueno, desafortunadamente los que hicieron la división y los capítulos y versículos de la Biblia lo hicieron en este punto. Ellos debieron haber tomado e incluido el versículo 28 del capítulo 16 dentro del capítulo 17. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, ahora van a ver. Porque eso hubiese eliminado muchas preguntas y confusiones. En el capítulo 16 leímos que Jesús estaba en Cesarea de Filipo y les estaba hablando a sus discípulos acerca de su muerte y acerca de la gloria de su Padre y de su venida en la gloria de su Padre con sus ángeles para dar a los hombres conforme a sus obras. ¿Recuerdan? Luego en San Mateo el capítulo 16, versículo 28, les dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y así acabó el capítulo. En realidad es algo confuso porque pareciera que Jesús hizo una falsa predicción acerca de su retorno. Porque todos los discípulos que estuvieron allí cuando Jesús dijo eso, murieron. Y el Señor no ha venido aún con su reino. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es porque el versículo 28 está incluido en el capítulo 16. Si el capítulo 17 hubiera comenzado con el versículo 28, no tendríamos problemas para descubrir ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte? O sea, no morirán hasta que haya venido el Hijo del Hombre, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok, ahora vayan conmigo a San Mateo capítulo 17, versículo 1, y comienza así. Fíjense, después que les dijo eso. Ahora, tenemos que entender que cuando se escribió la Biblia no había capítulos ni versículos. Era todo como una carta, un libro. Cuando lo separaron, y ahí fue donde yo creo que se cometió este error. Porque dice, 6 días después de lo que Jesús les había dicho, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Jesús se estaba refiriendo al hecho de que algunos de sus discípulos, los cuales fueron estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, iban a verlo en la gloria de su reino, por lo cual los llevó a lo alto de la montaña. Ellos estaban en Cesarea de Filipo, ¿recuerdan? Que se encuentra a los pies del monte Hermón.
y los llevó a la cima del monte Hermón, aunque muchos creen que los llevó al monte Tabor, y les voy a explicar por qué creen eso, porque creo que es algo interesante de saber, porque muchos de nosotros cuando vamos a Israel, te llevan a diferentes lugares y te dicen, aquí estuvo Jesús, o aquí nació Jesús, o murió Jesús, y ahí hay un montón de iglesias de lo mismo en varios lugares. ¿Por qué? Años después, a esto que estamos hablando aquí, leyendo, cuando empezaron a establecer la Tierra Santa como un lugar atractivo para el turismo, para los cristianos de todo el mundo, muchos de los lugares que se establecieron como lugares santos, atribuyéndoles que en ellos ocurrieron muchos de los episodios de la vida de Jesús, esos lugares fueron establecidos por la madre del emperador romano Constantino el Grande, unos 300 años después de que Jesús fue crucificado. Fíjense, esta mujer establecía los lugares santos guiada por sus sentimientos. Se paraba sobre un lugar y decía, este debe ser el lugar donde el ángel le anunció a María que iba a tener un hijo y lo establecía como tal. Luego decía, aquí se siente como el lugar en que Jesús debió haber nacido. Este otro debe ser el lugar donde él vivió. Y así fue recorriendo el país, estableciendo lugares santos. Y comenzaron a construir iglesias sobre esos supuestos lugares santos para conmemorar los lugares sobre los cuales supuestamente Jesús hizo diversas cosas. Cuando ella se puso a hacer eso, a establecer lugares, es obvio que no estaba muy familiarizada con las Escrituras y también es obvio que querían hacer las cosas convenientemente para el turismo. Por eso establecieron el lugar de la transfiguración sobre el monte Tabor, que está cerca del mar de Galilea. Dijeron que allí fue donde Jesús se transfiguró y allí tuvieron una excusa para construir una iglesia sobre ese monte Tabor. Claro, ¿cómo iban a hacer los turistas para hacer un viaje tan largo hasta el monte Hermón, queda bien allá al norte, para ver ese lugar donde Jesús se transfiguró? La otra cosa, la multiplicación de los panes y los peces sucedió alrededor de la parte superior del mar de Galilea, cerca de Betsaida. Para esa época no había caminos para llegar hasta allí. Así que establecieron una iglesia cerca de Magdala por estar más cerca para que todos los turistas pudieran ir. Estamos hablando 300 años después de la muerte de Jesús. Y así, allí establecieron el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces. Si vas a Israel hoy, te encuentras que hay 3 iglesias de la Ascensión en la cima del Monte de los Olivos. 3 iglesias. Y todas ellas juran que están en el punto exacto. En una de ellas, incluso, te muestran la huella que Jesús dejó en la roca cuando ascendió. Aun cuando las Escrituras dicen que Jesús fue hasta Betania y allí ascendió al cielo. Pero ellos no leyeron, se ve, ese evangelio. Por eso establecieron las iglesias de la Ascensión sobre la cima del Monte de los Olivos. Jesús en San Mateo capítulo 16, versículo 28, se estaba refiriendo al hecho de que estos discípulos lo iban a ver a Él en su gloria. Ahora, cuando Él se transfiguró delante de ellos, de hecho vieron la gloria de Dios sobre Él, fue transfigurado, su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se pusieron blancas como la luz. Y allí
se le aparecieron Moisés y Elías para hablar con él. Mateo no nos dice de qué hablaron, pero el Evangelio de San Lucas dice que estaban hablando con él acerca de su muerte, que iba a ser cumplida en Jerusalén. Tremendos personajes estaban hablando con Jesús. Moisés, por supuesto, como representante de la ley, y Elías como representante de los profetas. Moisés, sin duda, estaría conversando con Jesús y ahora tendría una mejor comprensión que cuando escribió los 5 libros, el Pentateuco. Elías también estaba hablando con él con respecto a su muerte en la cruz. Así que en el versículo 4 sigue. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, como siempre, abriendo su boca sin pensar. Quería hacer 3 iglesias allí arriba del cerro, o digamos 3 denominaciones diferentes. Una para Moisés, otra para Jesús y otra para Elías. Ahora, hablando de Pedro, pero también hablando de nosotros, es interesante cómo a veces decimos cosas que realmente son tontas, cuando deberíamos mantener nuestra boca cerrada. Pensamos que debemos decir algo por el simple hecho de estar allí. ¿No le ha pasado eso? Muchas veces simplemente hablamos por hablar, y eso es peligroso. Ponemos el cerebro como que lo ponemos en neutro y comenzamos a hablar. Y es sorprendente lo que puede salir de nuestra boca. Uno como que piensa, ok, tengo que decir algo. Y así, impulsivamente, como siempre, Pedro tenía que decir algo. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 iglesias, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios le tuvo que llamar la atención. Ahora, otra cosa, no sé si recuerdan, en el Antiguo Testamento había una nube brillante que guiaba a los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Y esa nube los siguió y los guió a través de todo el desierto. Esa nube representaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Más tarde, cuando se terminó de construir el tabernáculo y estaban listos para entrar con los sacrificios, esa nube brillante descendió sobre el tabernáculo. Era la gloriosa presencia de Dios que llenaba el lugar santísimo. Luego, cuando Salomón terminó de construir el templo, nuevamente esa nube brillante vino sobre el templo, y ahora, una vez más, la nube brillante. Fíjense, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ellos habían oído la ley y habían oído a los profetas, pero ahora Dios les está diciendo: escúchenlo a él, escuchen a Jesús. ¿Y saben una cosa? Esto me recuerda a lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¡Wow! Aquí en San Mateo, el Padre está afirmando: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La ley está representada por Moisés. Los profetas están representados por Elías. Pero ahora Dios está diciendo: escúchenlo a él. Él es la completa, pura y verdadera revelación de Dios. Cristo Jesús. Óiganlo a él. Versículo 6. Al oír esto los discípulos, ahí le cayó el 20, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Fíjense en el versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No difundan esto hasta que yo resucite de los muertos. ¿Ok? ¿Queda claro? Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Nuevamente la pregunta acerca de Elías, lo cual es algo legítimo, porque en los libros de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Malaquías, en el capítulo 4, nos da una de las últimas promesas del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Malaquías capítulo 4. Malaquías es el libro que está antes, es el último libro del Antiguo Testamento, o sea que está antes de San Mateo. Pasen unas hojitas para atrás. Malaquías capítulo 4. Vamos a leer el versículo 5 y 6. ¿Ya llegaron? Amén. Malaquías 4, 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya pueden regresar a Mateo 17. Esta es una profecía que dice que antes que el Señor venga, Elías vendría primero para hacer volver el corazón de los hijos de sus padres. Esto es, para hacer volver a los hijos a la religión de sus padres, al Dios de sus padres. Por eso, al creer que Cristo Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, en la confesión que hizo Pedro 6 días antes, cuando dijo: sabemos que tú eres el Mesías, entonces ¿dónde está Elías? Si Elías habría de venir primero y aquí estás tú, ¿dónde está Elías? Ahora, presten atención a lo que Jesús dice en el versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús está reiterando que eso va a suceder. Elías verdaderamente vendrá y restaurará todas las cosas. La confusión en la mente de los discípulos surge sobre el hecho de que ellos creían que Jesús iría a establecer inmediatamente el reino de Dios sobre la tierra. Ellos esperaban que esto sucediera en su tiempo de vida. Esperaban que Jesús estableciera el reino de Dios sobre la tierra ya mismo. Lo que ellos no sabían es que del tiempo de la ascensión de Jesús hasta su venida para establecer el reino, pasaría un largo periodo de tiempo.
Ellos no podían prever este intervalo de más de 2000 años que habría, y por eso como que se anticipaban al inmediato establecimiento del reino. Ellos querían que sea ya. No encajaba el hecho de que Elías vendría primero. Entonces Jesús repite la profecía de Malaquías y dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En el libro de Apocalipsis, en la tercera sección del libro, el apóstol Juan trata con las cosas que sucederán desde la era después de la era de la iglesia. Apocalipsis capítulo 11. Juan dice que vio a 2 testigos a los que Dios les dio poder para testificar por un periodo de tiempo 3 años y medio. Y durante el tiempo de sus testimonios serán capaces de ejercitar cierto tipo de poderes sobrenaturales. Durante el tiempo de su profecía serán capaces de detener los cielos para que no llueva, y podrán clamar por fuego del cielo para que consuma a sus enemigos. ¿Saben qué? Son las mismas cosas que hizo Elías mientras estaba sobre la tierra. Oró y no llovió. También clamó por fuego sobre los capitanes, creo que eran, que fueron comisionados por el rey para apresarlo a él. Es obvio que uno de los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis va a ser Elías. Y ese será el pleno cumplimiento de lo que el Señor declaró allí. Elías vendría primero y restauraría todas las cosas. Restaurará todas las cosas. De todos modos, así como hubo una doble venida del Mesías, la primera en humillación para morir por nuestros pecados y la segunda para venir en poder y gloria para así establecer el reino de Dios. De ese modo, hay 2 preocupaciones. Una, por lo que Jesús dice en el versículo 12, que es Juan el Bautista. Fíjense. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Cómo sabemos? Ok, vayan conmigo ahora a San Lucas capítulo 1. San Mateo, San Marcos, San Lucas. En el capítulo 1. En San Lucas capítulo 1 leemos que el sacerdote Zacarías estaba en el templo ofreciendo incienso porque esa era la responsabilidad que le tocó en ese tiempo en particular de su sacerdocio. Y mientras estaba parado ante el altar de Dios ofreciendo incienso, de pronto se le apareció el ángel Gabriel y Zacarías se asustó. Pero en San Lucas capítulo 1, versículo 13, el ángel Gabriel le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y presten atención a lo que dice en el versículo 17. Él irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¡Wow! Surprise, dijo el gringo. Esa fue la predicción que le hizo el ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Por supuesto, Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Leímos San Lucas capítulo 1 del versículo 13 al versículo 20. Y mientras eso estaba ocurriendo, toda la gente se preguntaba por qué Zacarías demoraba tanto en el templo mientras ellos estaban esperando afuera. Normalmente la gente esperaba afuera hasta que el sacerdote salía a darles las bendiciones de Dios. Ellos estaban esperando esas bendiciones. Zacarías seguía adentro, la hora avanzaba. Ahora, ¿por qué se demoraba tanto? Finalmente salió y ellos estaban sorprendidos que él no les daba la bendición. Pobre, se había quedado mudo por no creer. Regresó luego a su casa, su esposa Elizabeth concibió y, por supuesto, nació Juan el Bautista. Cuando Juan comenzó su ministerio, atrajo mucha gente que salía desde las villas, las aldeas, las ciudades, para ser bautizada y para escuchar lo que él decía. Y porque la gente lo seguía de esa manera, hubo una gran preocupación entre los fariseos y los escribas, porque le enviaron a algunos hombres para que le preguntaran de dónde había obtenido su autoridad para hacer esas cosas. ¿Quién te dio autoridad para hacer todas estas cosas? ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? No. Aún así, Jesús declara, si son capaces de recibir esto, Él es aquel Elías de quien la Escritura habla. No fue Él el complemento, o sea, el completo cumplimiento. No fue Él quien restauró todas las cosas para volver el corazón de los hijos a los padres y restaurar el orden religioso. Eso va a suceder, sí, cuando Elías venga nuevamente, antes de la venida de Jesús, en un tiempo que será inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? El rapto de la iglesia, que Dios nos lleve. Así que nosotros los cristianos no esperamos ver a Elías, como no esperamos tampoco ver al anticristo. Nosotros estamos esperando ya ahora que Jesús nos lleve con él. Y entonces será cuando se darán todos los demás eventos. Elías volverá, Jesús lo ha testificado. Ciertamente Elías vendrá primero a restaurar todas las cosas. Pero Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, hasta le cortaron la cabeza. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Bueno, la frase en el griego original, que esto fue escrito, dice, él ha sido golpeado por la luna. ¿Qué es eso? Bueno, en aquellos días se creía que ese mal estaba relacionado con el hecho de dormir bajo la luna llena, por eso la palabra lunático. Esta creencia ha sido por muchos siglos, aún antes de los tiempos de Jesús, ellos sentían que había alguna relación entre las enfermedades mentales y la luna llena. Porque no sé si han notado, cuando hay luna llena, parece que todos los locos reaccionan. ¿Por qué digo esto? Cuando yo era gerente de restaurante,
y la luna llena caía en esos días donde había mucho trabajo y teníamos espera, la gente se ponía loca. Nadie quería esperar. Todos querían ser sentados inmediatamente, que le traigan la comida